con Toy Pensini aquí en Globovisión. Estamos con Ramiro Molino, una conversación muy interesante sobre lo que son los bonos de PDVSA. Hay mucha gente que, no, que ese tema no me interesa estar, mira que sí les interesa y es muy informativo de cosas que uno no sabía y se está enterando. Bueno, esa demanda posible demanda de JP Morgan como que no prosperó, ojalá que no pase, porque entrar en conflictos con bancos también internacionales es añadir un problema más para el país y no nos vamos a ver bien, ojalá que... Pero ¿por qué llegar a una demanda si es un newsletter, es una carta que se escribe para su cliente? No llegó a los fondos cuando sacaron eso, después fue que llegaron y dijeron, no están en default, pero podría estar en un evento de default si no entran en los próximos días, entramos en periodo de gracia. Eso sí se hizo. Sí, creo que se fue un poco de las proporciones, porque la nota es bastante inocua en el sentido que estaba informando algo que todos, sobre todo los tenedores, sabían. El dinero no estaba en las cuentas de los tenedores. PDVSA decía que estaba en manos del banco pagador, y el banco pagador decía a medias que parte del dinero estaba allí, no todos, porque eran los cupones de 4 bonos. Sí. Aparentemente habían 2 que han debido pagarse, es lo que dice PDVSA, pero creo que hay una situación muy particular entre PDVSA y su agente pagador por razones de que están en conflicto, tratando de dilucidar cómo van a salirse de esa relación lo más pronto posible. Pero yo creo que la nota de Morgan simplemente relató lo que ya estaba ocurriendo y utilizó palabras que técnicamente son correctas. Es decir, si no pagaban los cupones, eso ya estaba en la mente de todo el mundo. Aquí lo interesante es que con toda la angustia y la reverberación que le dio el propio gobierno a esto, no generó un impacto, no hubo salida masiva de bonos, ni siquiera salida atípica. Es decir, eso no asustó a mucha gente. Y eso me lleva, Pedro, a evidenciar, entre otras cosas, investigaciones que hacemos, lo que ha ocurrido después del canje. Estamos en una situación distinta. La estructura de tenedores de los bonos venezolanos y de PDVSA no es la misma que hace 2014, porque han ocurrido dos cosas. ¿Hay más instituciones comprando los bonos, menos? Bueno, en primer lugar hay menos bonos, porque tienen 3 años amortizando. Claro. Después del canje, Venezuela va a haber reducido del 2014 al 2017 casi en 20% su stock de deuda. De hecho, sería Venezuela como país, si metemos a PDVSA, el único país que ha reducido deuda externa según las estadísticas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, por supuesto, es que no puede refinanciarla. Los otros países la refinancian porque ¿Y no toman en cuenta la deuda que tenemos con China? No, estamos hablando de deuda en bonos, pero la deuda en China también ha rebajado. Le debemos ahora mucho menos que hace 3 años a China. Esa deuda se está amortizando. ¿Y tú consideras que tenemos probabilidad de default para el 2017? Yo creo que el canje alivió algo la presión, no lo suficiente. Creo que no lo suficiente como para que se sienta nadie holgado, ¿no? Todavía hay que pagar 2.000 millones en abril y 1.000 en noviembre. Quisiera, para apuntalar eso, completar mi idea anterior. Okay. Después del canje, aparte de que hay menos bonos en circulación, el stock de bonos es menor, ha habido como un deslave de tenedores. Ya todos los que estuvieron nerviosos, angustiados, han ido saliendo. Y los que se han quedado están como ya curtidos del riesgo que llevan arriba. Por eso es que ante un episodio como el del retardo en el pago de los intereses, que en otras circunstancias hubiera producido una estampida de tenedores, no pasó, no ocurrió. Y te lo prueba también que desde la elección de Trump, por ejemplo, todos los bonos de mercados emergentes hasta el día de hoy han bajado 5%. Los otros han bajado y los de Venezuela han subido. Entonces es un caso raro. Como Venezuela, que está en peor situación económica y en deterioro continuo, y todavía tiene una calificación de casi un inminente default, tiene ese desempeño. Yo creo que tiene mucho que ver con la naturaleza de los tenedores que no está correlacionado con el resto del mercado. Así Mira, es. tengo que hablar de otros temas porque no perder la oportunidad. Sobre ya indicadores económicos para el 2017, muchos analistas y muchos economistas hablan que aquí en Venezuela, para ser economista también hay que ser detective, pero también las proyecciones sirven y tenemos algunos indicadores colaterales, porque quería preguntarte si vemos ya que entramos en un proceso de hiperinflación, cuáles son tus cifras para crecimiento económico, porque para el Fondo Monetario Internacional el año que viene va a ser 1.600% la inflación y el crecimiento económico menos 12% o menos 10%. Sí. Vamos a empezar por ahí. Bueno,
para ver cómo podemos llegar a esos resultados. Lo cierto es que entre las pocas estadísticas que tenemos hay algunas que sí nos dan suficiente claridad como para por lo menos identificar las fuentes de algún problema, y son las estadísticas monetarias, es decir, las cifras de liquidez, de reservas internacionales, de reservas de la banca, los balances de la banca se siguen publicando mensualmente, etcétera. Entonces uno puede hacer un cuadro monetario. Y es importante porque tanto la inflación como el tipo de cambio son simplemente resultados de lo que está pasando en todos los agregados monetarios. Y cuál es, si podemos esquematizar lo que ha sucedido en los últimos 3 meses, ha habido un cambio muy importante que se ha sentido con la volatilidad en el dólar y la presión sobre los precios. El cambio ha sido podemos caracterizarlo como una acumulación completamente atípica de recursos en varios bolsillos del gobierno, como nunca había tenido la economía venezolana. En octubre se comenzó a acumular, tanto en la Tesorería Nacional como en los bancos públicos, como en las empresas del Estado, vía crédito de Banco Central, bajo varios vehículos de política monetaria, se comenzó a acumular una masa de dinero que recién comenzó a salir a mediados de noviembre y a salir parcialmente a la calle. Es decir, ese apertrechamiento de recursos en las semanas previas, bueno, debe tener algún objetivo que no lo conocemos, no está explícito, pero eso es algo que hace un gobierno que se prepara para una gran contienda. Por lo menos con bolívares estaban muy bien preparados. El desenlace de esto lo va a determinar qué hace el gobierno con eso. Ha echado algo de eso a la calle y ha tenido el impacto sobre el mercado cambiario y de precios que conocemos. Sí, pero se puede mantener una población, por ejemplo, sin billetes. ¿Cómo es el intercambio? Bueno, pero digamos, ese es un problema, claro, depende de la paciencia. Desde el punto de vista del economista, con el laboratorio y poniendo, funciona, pero detrás de eso están seres humanos. Mira lo que pasó con Carlos Andrés Pérez una vez que subieron el precio de la gasolina. Pero eso es, digamos, la esfera transaccional. Sí. Y te comento sobre eso. Pero para traducir esto, ¿tú crees que esto se hizo entonces fue para recoger la liquidez monetaria o para prepararse para gastarla en el momento apropiado? ¿Cuándo es? Después de Navidad. Bueno, hay un efecto estacional que es la propia Navidad. Lo curioso es que hacen como cortocircuito el comienzo, los días más activos en la economía. Por ejemplo, yo que trabajé muchos años en banco y el 15 y el 16 de diciembre eran de los días tal vez más intensamente de trabajo más intenso, y en esos días ahora quitaste el dinero y complicaste toda la completación de las transacciones, pero eso debe estar obedeciendo otra agenda que desconozco, pero que bueno, podemos especular sobre eso. Pero en concreto lo que termine pasando con la inflación y el cambio va a depender mucho de cómo los distintos órganos del gobierno encargados de gastar, qué es lo que van a hacer en enero y febrero con recursos que ya tienen en su cuenta corriente. Su cuenta corriente está llena de bolívares, ya no tienen que hacer una gran impresión ni una gran emisión, digamos. Ahora, y lo que tienen es que facilitar lo transaccional. Pero bueno, eso el problema es que si facilitas mucho todo, te va a generar más inflación también. Bueno, mira, se nos acabó el tiempo, pero quiero terminar con una pregunta de sí o no. ¿Hay default de Venezuela en el 2017? Venezuela no tiene que pagar, por lo tanto no. Si es PDVSA a quien te refieres que tiene que pagar, creo que las probabilidades son mínimas, a mi juicio inexistentes. PDVSA tiene muchas herramientas para poder solucionar unos pagos que al final son de $2.000 millones en abril y de $1.000 millones en noviembre. Nada fuera de las proporciones de una empresa. ¿Y los bonos del gobierno venezolano tampoco? Tienen cupones que pagar, pero en magnitudes que dentro de los flujos de lo que Banco Central con el Ministerio de Finanzas, los convenios chinos, bandes y toda esa arquitectura financiera del sector público que tiene flujos de dólares todavía, pueden acomodar los pagos de cupones. Me tranquiliza mucho esta entrevista. Muchísimas gracias, Ramiro. Me preocuparía muchísimo que Venezuela entrara en default. Hay economistas que quisieran que entráramos en default, pero las consecuencias para Venezuela serían nefastas. Así que ojalá que eso no ocurra. Muchísimas gracias, excelente entrevista. Siempre un gusto. Gracias, Ramiro Molina, aquí economista en Control y Pensí, y ya regresamos con más para ustedes.